Sebastiana Barráez es quizás la periodista que más ha investigado la presencia de las FARC y del ELN en el vecino país, en Venezuela. No de ahora, de hace 5, 10, 15, 20 años. Los ha perseguido por todas partes y conoce su historia, conoce su proyección, conoce cómo se han imbricado con las comunidades. El régimen la persigue precisamente porque tiene esa información, porque la distribuye, porque la publica. Entonces le toca vivir corriendo de lado a lado. Una mujer valiente, pero una gran periodista. Sebastiana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Un saludo para ti y para la audiencia. ¿Por qué no me cuenta, Sebastiana, el último episodio de la FARC, y después vamos para atrás, en el que se enfrentaron las disidencias de Gentil Duarte contra, digamos, un pequeño grupo de Iván Márquez, de entonces Vivo Santrich, etcétera? El ejército venezolano los apoya, les dan muy duro, genera una crisis. ¿Qué es lo que está pasando entre las dos facciones de las FARC? ¿Venezuela, en vez de tener una FARC, hoy tiene dos? Sí, lamentablemente, y creo que esa es la crisis que se creó recientemente entre las dos FARC en territorio venezolano, además de todos los males que hemos tenido durante años, porque déjenme decirle que la guerrilla está en nuestro territorio desde hace muchas décadas. Yo las he visto en nuestro territorio desde que estaba en la universidad, que ya hace unos cuantos años, mucho más de 20. Así que esas FARC funcionaban solamente para permear el territorio venezolano, por lo menos hasta que Hugo Chávez llegó al poder. A partir de ahí, la guerrilla, tanto la FARC como el ELN, se consideraron con el derecho de ingresar a territorio venezolano con carácter de permanencia. Ya no solamente permeaban el territorio cada vez que el ejército colombiano los venía persiguiendo, sino que decidieron sencillamente, gracias a que se sintieron cómodos con Hugo Chávez en el poder, de entrar a nuestro territorio, y a partir de ahí hubo un crecimiento lento, progresivo, de varias organizaciones guerrilleras, incluyendo esas dos, tanto el ELN como la FARC. ¿Qué ha causado la crisis más reciente y que tiene como significado importantísimo que ya el gobierno venezolano no pudo ocultar lo que hasta ese momento trató de hacer, como fue la presencia de la FARC y del ELN en territorio venezolano? ¿Por qué la FARC? Bueno, porque sencillamente la FARC de Gentil Duarte se empezó a enfrentar con la FARC de Santrich Márquez en territorio venezolano hasta que ocurrió el lamentable incidente de marzo y abril de este año, que dejó 16 militares muertos, hubo 8 secuestrados que fueron entregados, y en este momento hay 2 militares que todavía siguen desaparecidos. Esa es la desgracia, la tragedia que vivimos la población fronteriza en Venezuela. Bueno, yo creo que la respuesta la podemos deducir claramente de los propios funcionarios del gobierno venezolano, cuando ahora resulta que la FARC de Gentil Duarte son delincuentes, son terroristas, son narcotraficantes, como tratando de hacerle ver a la población venezolana y a la comunidad internacional que esta FARC de Gentil Duarte es distinta a la FARC que había antes del proceso de paz. Es la misma FARC, sencillamente que están divididas. Sí, son lo mismo, ¿no? Son los mismos, ellos estaban hace muchos años. Exactamente. Es decir, esa FARC que yo tengo 30 años denunciando, esa misma FARC es la que hoy está dividida y que el gobierno venezolano dice o los llama de narcotraficantes, de terroristas, son los mismos de siempre. Y casualmente la pelea interna es, entre otras cosas, por las rutas del narcotráfico que han tenido
su escenario, digamos, más vívido, el mejor escenario, en estados como Apure, que fue donde precisamente ocurrió el incidente entre la FARC de Gentil Duarte y el ejército venezolano. Ahí lo que hay en el fondo es un problema de negocios del narcotráfico y negocios relacionados con la poderosa industria del contrabando. El Frente Décimo, el frente que controla Gentil Duarte, tuvo que combatir contra el ejército venezolano porque el gobierno de Venezuela tomó la decisión de apoyar la facción de Márquez, Santrich, Romaña, El Paisa, etcétera, ¿no? Por eso es que se da ese enfrentamiento o por qué quedan 16 militares venezolanos muertos. Ok, a ver, es importante aclarar esto. Si bien es cierto que la consecuencia fue que el ejército venezolano lamentablemente haya sido usado para beneficiar a una parte de esa FARC y no a toda la FARC como debería ser. Esto tiene un antecedente que no puedo dejar de mencionar, que ocurrió en septiembre del 2020, cuando un militar, un general en el estado Apure, decide entrar al campamento de alias Ferley. Ese campamento está ubicado en el sector Tres Esquinas del municipio Páez del estado Apure. Ese es un campamento que no es nuevo y no tenía unos días de hecho, tenía años instalado en ese sitio. El problema es que un grupo de generales y de coroneles quisieron aprovechar el enfrentamiento interno de la FARC para tratar de apropiarse de ese jugoso negocio que hay en nuestra frontera colombo-venezolana. Y eso causa el asesinato de 4 militares que la FARC, de alias Ferley, alias Arturo, alias Gentil Duarte, cometió en ese momento contra la Fuerza Armada venezolana. A partir de ahí empezaron a hacerse muchas preguntas, obviamente al interior de la Fuerza Armada, y en enero del año 2021 hubo algunas acciones contra esa guerrilla, específicamente contra esa parte de la FARC y no contra la otra parte, hasta que sencillamente ocurre lo de marzo y abril, que trae estos 16 militares muertos, que en conclusión son 20 si le sumamos los 4 de septiembre. O sea, finalmente era una pelea de negocios entre unos generales que querían quedarse con el negocio del contrabando, que es muy rentable en esa zona de Venezuela, en esa zona fronteriza. Y del narcotráfico. Apure es un territorio muy propicio para el narcotráfico. Hay muchas pistas de aterrizaje de las aeronaves del narcotráfico. Y hay un hecho interesante. Hay un municipio, el municipio donde ocurrieron lo de marzo y abril es el municipio Páez, que es un municipio muy grande del estado Apure, pero hay un sitio que ha sido escenario muy importante para la FARC, que está en un pueblo famoso en Venezuela como es el Orza, municipio Rómulo Gallegos, hay otro municipio cercano que es el municipio Muñoz. ¿Qué pasa en ese territorio? Bueno, ahí sencillamente la FARC de Gentil Duarte y la FARC de Márquez, o sea, la segunda Marquetalia, cuando eran amigos, compadres y estaban muy bien, pues funcionaban perfectamente en ese municipio. Con el tiempo, más recientemente, hace, no sé, semanas atrás, el gobierno decidió atacar en este sector de El Orza, en este municipio, decidió atacar a la FARC del 10º Frente, o sea, la de Gentil Duarte, y en efecto han capturado cerca de 100 y pico de personas relacionadas con la FARC a partir de que detuvieron
a un comandante que funcionaba ahí en esa zona, José Peligro, al que le dicen alias Peligro. Pero no ha tocado hasta ahora a uno solo de los representantes de la segunda Marquetalia. Ese es el reclamo que nosotros le hacemos realmente a la Fuerza Armada. Es decir, yo creo que está muy bien que ataquen a la FARC de Gentil Duarte, pero también es necesario atacar a la otra FARC. ¿Por qué? Porque en estos momentos hay una pelea por el territorio, porque hay que considerar que la FARC de la segunda Marquetalia no tiene la misma cantidad de combatientes, de integrantes que tiene la FARC de Gentil Duarte. Y aquí creo que esta situación ha traído que la FARC de la segunda Marquetalia se mantenga, digamos, en la sombra, mientras la Fuerza Armada venezolana va atacando a la otra FARC. En el fondo, el problema es que, sin quererlo o no, le está haciendo un favor y un servicio a la FARC de la segunda Marquetalia. Hablamos de la FARC y su crecimiento y su presencia en Venezuela. ¿Dónde están? ¿A qué negocios se dedican? ¿Qué tan integrados pueden estar con los colectivos? ¿Por qué no le contamos a los colombianos cómo ha sido esa presencia de las FARC antes de Chávez, porque estaban, y después cómo han crecido y en qué sectores de la población se han metido? Mire, antes de la llegada de Chávez al poder, la FARC era un problema, o la guerrilla en general, era un problema en nuestro territorio fronterizo, sobre todo porque hacían muchos secuestros. Era menos la extorsión y mucho más el secuestro, pero uno donde nota que hubo un acuerdo fue sin duda cuando después de la llegada de Hugo Chávez al poder, la FARC en la zona fronteriza ya no se limitó precisamente al secuestro. Incluso bajaron muchísimo los secuestros, pero aumentó la base de la extorsión. Eso significa que anteriormente extorsionaban a grandes ganaderos o a grandes empresarios, y a partir de la llegada de Chávez al poder, pues empezaron a extorsionar a cualquiera que tuviera una venta, aunque fuera pequeña, cualquier negocio pequeño, cualquier abasto. Pero además se instalaron en territorio venezolano, cosa que antes era muy raro verlos. Yo algunas veces, cuando tuve algunas conversaciones con algunos de estos sectores, ellos tenían campamentos que eran tipos cambuches, más bien, eran, los quitaban, los ponían, los trasladaban, pero con la llegada de Chávez al poder ellos se sintieron tan enseñoreados que sencillamente instalaron campamentos fijos. Es más, tenían centros de adiestramiento, tienen centros de adiestramiento en nuestro territorio. Mira, Francisco, hay un sitio en Venezuela que es relevante del avance de la FARC, y es que la FARC siempre se mantuvo en la línea fronteriza. Ya no, la FARC ya penetra a territorio venezolano, kilómetro adentro, ya se siente cómoda, se arma, vive incluso en los pueblos. Por ejemplo, en el Orza, los comandantes de la FARC vivían en el centro del pueblo. Hay un comandante de la FARC preso, el comandante Lucas, fue preso en el año 2019 por el robo de una cantidad de municiones, armamento, en un puesto militar de El Orza. Ya estaba la pugna interna entre las dos FARC, y a este comandante lo capturan. ¿Dónde vivía el comandante? El comandante vivía a unos pasos del centro del pueblo, vivía a unos pasos de la Plaza Bolívar. O sea, no era que estaban escondidos, no era que estaban monte adentro, no, ellos habitan en los pueblos, viven en los pueblos, y sencillamente hicieron vida amplia, y para desgracia de la población venezolana, pues han ido avanzando muy aceleradamente en estados, por ejemplo, como Táchira,
un poco adentro de territorio. Ellos ya no se mantienen, la FARC no se mantiene mucho a nivel de la línea fronteriza porque ha encontrado la manera de expandirse adentro de nuestro territorio. Una ciudad como Caracas o la zona minera, ¿hacia dónde se han movido las FARC y obviamente pues con la connivencia del gobierno de Maduro, de los militares? ¿Dónde han crecido? ¿Dónde más han crecido ya en ciudades grandes? A ver, en Caracas no, la guerrilla no crece mucho, pero sí sé, con absoluto conocimiento de causa, que la FARC específicamente tuvo mucha relación con algunos de los llamados colectivos que habitan desde hace muchos años además, es decir, no es reciente. En Venezuela hay un grupo de colectivos que no son estrictamente bandas armadas. Pero en el fondo lo que hay es un gran negocio, ¿no? Es un negocio de contrabando, un negocio de narcotráfico. Venga, dividámonos, venga, tranquilos, ustedes saben de esto, denos un pedazo. Y cuando se presentan los muertos es por una diferencia que hay entre, digamos, el sector militar o el sector policial y la FARC, o un sector de la FARC y otro sector de la FARC con problemas con militares. Por eso es que pasan esos muertos y por eso pasan esas crisis. Sí, parte de eso es un negocio. Lamentablemente, uno tiene que decir que aquí no es un problema ideológico, no es un problema de principios, es sencillamente que el narcotráfico se ha convertido como en la gran desgracia de nosotros como país, en la gran tragedia, porque a la sombra del narcotráfico ha crecido muchísimo la delincuencia, pero también es que la situación económica del país hace que los muchachos, la gente que busca sobrevivir económicamente, pues ha encontrado un gran respaldo en esos grupos narcotraficantes y también en los grupos guerrilleros. Nosotros tenemos algo que realmente yo creo que es revelador de lo trágico que ocurre. La guerrilla colombiana ha utilizado a nuestros indígenas, a indígenas nuestros, los han utilizado para convertirlos en combatientes de sus organizaciones guerrilleras. Y, oye, y eso es trágico porque son comunidades muy vulnerables y sencillamente por hambre, por la situación económica que tienen, ingresan a estas organizaciones. Nosotros tenemos antecedentes, lo demostramos, lo publicamos cada vez que ocurría, de asesinatos de militares venezolanos a manos de la guerrilla colombiana, por ejemplo, como ha ocurrido en Amazonas, en el estado Zulia, y el gobierno nacional hizo silencio ante eso. Ni siquiera les ha dolido esos muertos. Recientemente, en marzo y abril, el gobierno de Nicolás Maduro dijo con asombro: estos grupos terroristas trajeron minas antipersonas a territorio venezolano. Falso, eso no es nuevo. Eso no es que lo trajeron ahora. Nosotros tenemos reseñas, demostraciones de cómo han muerto una cantidad de militares por minas antipersonas, por ejemplo, en el sur del estado Zulia, en el sector del Catatumbo. Lo demostramos, los publicamos. Hay un militar que incluso recientemente su familia por fin salió a la luz pública y habló de lo que había sucedido él era el teniente Ulpin, que fue asesinado por el ELN en el Catatumbo. ¿Por qué el gobierno hizo silencio? Bueno, porque no querían revelar, no quería que hubiese pruebas a nivel internacional de la presencia de la guerrilla en territorio venezolano. Y eso es una gran farsa. Quienes habitan en la frontera, quienes hemos vivido en la frontera, quienes conocemos la frontera, sabemos de la existencia de la guerrilla desde hace varias décadas en nuestro territorio y cómo el gobierno nacional, desde la llegada de Hugo Chávez al poder,
les ha abierto las puertas y los ha protegido en nuestro territorio. Una fuerza armada que pues ve en la guerrilla a su enemigo, ¿no existe algo de resistencia también? ¿No hay? Y les matan 16 y matan a este, y yo sé que hay mucho general implicado en negocios de narcotráfico, en negocios de contrabando, untado hasta acá, pero el soldadito, el capitán, el teniente, los que están poniendo el pecho no están hasta aquí de esa situación y no dicen, hombre, por Dios, defendamos a nuestro país. ¿Por qué no pasa eso? Bueno, porque la Fuerza Armada, por su estructura de mando, pues obviamente que responde a las órdenes de los superiores. Yo vi a un oficial decirle a unos subalternos que la guerrilla era una aliada. El ELN también hace presencia y ¿cómo es esa relación del ELN y las FARC? Porque aquí en Colombia en muchos lugares tuvieron conflictos y conflictos muy violentos. ¿Cómo es esa relación de convivencia y connivencia del ELN con las FARC y cómo se diferencian las FARC y el ELN allá en Venezuela? No, aquí no son compadres, pero se respetan el territorio. No se enfrentan, han dividido el territorio de manera que el ELN no ocupa la de la FARC o viceversa. Hubo antes, hace unos años, y puedo decir hace, no sé, como 5 o 6 años, que el ELN hizo algunos avances en el territorio donde se encontraba la FARC, y la FARC lo que hizo fue replegarse un poco, quizá porque estaba en todo ese proceso todavía de las conversaciones de paz. Pero ellos no se enfrentan realmente entre sí. Lo que sí ha ocurrido es que, por ejemplo, en el caso de lo sucedido en Apure, en el municipio, en esa zona del Alto Apure, donde la FARC tiene su campamento, pues también hay otro sector donde lo tiene el ELN. Y no se enfrentan, tratan de evitar ese roce, ese enfrentamiento entre ellos. Ahora, lo que sí es cierto es que la relación del ELN con el gobierno nacional, pues tiene que ser muy buena, porque de otra manera no se explica que al ELN le hayan dejado el trabajo, por ejemplo, de desplazar a los paramilitares en la zona norte del estado Táchira, con el norte de Santander de ustedes, y ahí el ELN actuó de manera muy cómoda y de cierta manera apoyados por funcionarios de la Fuerza Armada venezolana. Pero además de eso hay un hecho más relevante aún, más allá incluso de que compartan lo que es el negocio de las trochas, que es un negocio bien productivo, ¿no? Yo creo que el hecho más relevante de esa relación que se ha hecho entre el gobierno nacional y el ELN es lo que ocurre en el arco minero. El ELN no hacía vida en el arco minero, en la zona donde hay explotación del oro. Empieza a hacerlo a partir del momento en el que el gobierno necesitaba que quienes ocupaban las minas, quienes dirigían el control de las minas, que eran unos llamados sindicatos, o incluso antes los garimperios de Brasil, pues para sacarlos de las minas usó al ELN, y el ELN se instaló en esa parte del territorio venezolano y le ha sido bastante productivo porque ocupan las minas, tienen acceso al oro y por otra parte pues están cómodos en lo que a la relación con el gobierno nacional se refiere. Pues Sebastiana, muchas gracias y la verdad este análisis de las FARC es muy importante porque pues aquí en Colombia todavía no entendemos qué tan fuertes son las FARC allá, cómo están ya manejando zonas enteras, cómo viven en los pueblos como usted nos cuenta y cómo se fortalecen, y se fortalecen con un objetivo, y el objetivo es destruir la democracia en Colombia. Y aquí a veces no nos damos cuenta, pensamos que el proceso de paz fue un tremendo éxito y que
y que ese problema y esa amenaza a la democracia no existe. Pues la verdad es que testimonios como el suyo nos permiten entender ese fenómeno y nos permiten empezar a esbozar tesis y políticas que contrarresten este crecimiento de la FARC y este poder de la FARC en Venezuela. Francisco, déjeme precisarle algo que es importante. Cuando la FARC estaba en el proceso de conversaciones de paz en Cuba, hay un estado que se llama Trujillo, que está en la zona andina, y en ese estado algunas personas empezaron a comprar propiedades, y una de las cosas que en alguna oportunidad tuvimos muy claro es que algunos comandantes de la FARC querían instalarse en esa zona y compraron de hecho propiedades para que una vez que ocurriera el proceso de paz no quedarse en Colombia sino en Venezuela. Y estoy hablando de hace unos cuantos años, cuando aún estaba ese proceso de paz, esas conversaciones en Cuba, lo cual explica que la FARC, si bien es cierto, algunos quisieron pasar a retiro y quizás ir a pasar sus últimos años en un sitio tranquilo, esa es una zona muy bonita de montaña, también es cierto, creo que los otros al final entendieron que no sabían vivir en paz. Y yo me temo que no solamente es que ustedes tienen su democracia en peligro, sino que es que nosotros estamos en peligro hace mucho rato por lo que ocurre con la guerrilla en nuestro territorio. Venezuela hoy en día es un país sin Dios ni ley. Venezuela hoy es un país absolutamente atomizado, donde se impone la ley del más fuerte. El más fuerte en el barrio, o el más fuerte en la comuna, o el más fuerte en la ciudad, o el más fuerte en la región, o el más fuerte en el estado. Y pues ya en Estados Unidos se habla de cómo Venezuela se está convirtiendo en el Afganistán de Occidente, cómo se parece cada vez más a una Sudán, cómo el conflicto en Venezuela es parecido al de Siria, con los mismos actores. Pero el otro día leyendo encontré un término que quizás es el que mejor se adapta a lo que sucede en Venezuela, y es la somalización de Venezuela. Somalia es un país del Cuerno de África que tiene distintos rivales que se luchan por el poder, pero que controlan las zonas, controlan los negocios ilegales, y los ciudadanos tienen que obedecerle a esos grupúsculos de poder, a ese que está mandando en ese momento en ese lugar. Y pues para hablar de este tema tenemos aquí a David Morán. Él es un ingeniero industrial, él es un hombre que conoce muy bien Venezuela, es una persona que escribe en distintos medios, y es un hombre que tan acertado es en su análisis que el régimen de los mafiosos, Maduro, Diosdado, etcétera, pues lo tienen yendo cada semana, lleva ya creo que 120 semanas a presentarse frente a un juez. La hostilidad y el hostigamiento judicial, si se puede llamar judicial, porque eso es una justicia de chiste, pues es brutal. Pero David ha ido, sigue diciendo lo que quiere, y además escribió un artículo fantástico hace 3 años sobre la somalización de Venezuela. David, muy buenas tardes, y ¿por qué no nos cuentas en qué se parece, por qué Venezuela hoy se parece a Somalia? Muy buenas tardes, Francisco, y bueno, muchísimas gracias por tu invitación, esta oportunidad de poder intercambiar ideas. Bueno, la somalización es un término que se aplica cuando vastas regiones de algún país, el control social y territorial lo hacen bandas delincuenciales en pugna. Y ese es el caso de Venezuela. Venezuela, esto no comenzó de un día para otro, sino desde el año 2008, cuando Hugo Chávez ya entraba en barrena en cuanto a su popularidad. No sé si te acuerdas, Francisco, cuando él hablaba de las 3 R's, revisión, reimpulso y estas cosas. Ya su movimiento, la revolución, como lo llamaban ellos,
ya venía dando signos de decadencia. Bueno, y eso se aceleró en los últimos años. Entonces el país ya tiene varias zonas somalizadas, zonas donde el control social y territorial lo hacen grupos paraestatales, diferentes mafias, porque no es una sola mafia, sino que son diferentes. El gran, digamos, ejemplo es el Arco Minero de Venezuela. Es una región gigantesca donde ahí la anarquía es total, es un país por su tamaño dentro de Venezuela, y ahí es muy poco lo que hace la institucionalidad. Los precios de los combustibles son ahí insólitos, la degradación David, minera. Sí. empecemos por identificar zonas y mafias que lo controlan. Usted acaba de hablar del Arco Minero, que es todo eso, esa región que va en el sur del país, casi empezando la selva, Río Orinoco, que se ha convertido en la catástrofe ambiental más grande que hoy tiene el mundo. ¿Quién la controla o quiénes la controlan? Son muchos. Ahí lo llaman, se le ha dado por llamar trenes. Lo cierto es que ahí por lo menos pululan 10 grupos que controlan diferentes zonas mineras. 10 grupos de delincuentes. También hay grupos afines al régimen que actúan digamos, en las zonas menos selváticas, en donde están las precipitadoras del oro, y más hacia el estado Amazonas de Venezuela están grupos donde hace vida John 40, que es muy conocido allá en Colombia. Ese arco. Es miembro de la FARC. Sí, como no, él está acá y él controla, no solamente controla el tráfico de minerales de esa zona, sino que controla el tráfico de personas y el tráfico de comida y de combustible. Porque hay una característica, Francisco, de este régimen. Este régimen negocia, paga con territorios la Pax Revolucionaria. Él cede el territorio a estos grupos delincuentes de manera que sean ellos los que mantengan esa población bajo control, siempre y cuando políticamente ellos actúen en favor del régimen. Por eso, y eso tiene implicaciones muy grandes, porque esas zonas no hay posibilidad de realizar elecciones limpias, transparentes y competitivas. O sea, hoy hay casi 7 millones de venezolanos que viven en esas zonas somalizadas y donde el control social y territorial lo hacen estos grupos. Digamos, en el Apure, que es muy reciente. Apure es el estado pegado a Colombia, a Arauca, ¿no? Sí, a la zona de Arauca, a la zona de Chada. Donde hubo el enfrentamiento de este Frente 10 de la FARC, que está en Venezuela, con las Fuerzas Armadas venezolanas, que resultaron en la muerte de 16 soldados venezolanos, terminaron unos secuestrados y luego los entregaron, les pagaron al régimen de Maduro, y eso quedó, digamos, en paz, pero en control de la FARC, de esa FARC. ¿Quién va a ganar ahí? Los elementos que diga ese grupo, los alcaldes, eso lo van a poner esas personas que están ahí. Y sobre todo, uso ese ejemplo porque esa es la vía de la cocaína más codiciada que hay en el planeta. Esa es la única vía de cocaína que es plana. Toda la cocaína sale en burros en todos los lugares del planeta, menos ahí, que es una sola muy plana, y va por carreteras asfaltadas y llegan a las pistas que tienen aquí las mafias narcotraficantes, y de ahí salen las avionetas cargadas hacia el exterior. Tenemos también La Guajira, que es una zona somalizada, la Guajira nuestra, que colinda con la Guajira de ustedes. Eso es una zona que está en control. ¿Quién la controla, David? ¿Quién controla la Guajira? Uno de los grupos, eso es un grupo zuliano formado por ex militares. Eso es un grupo, es de los más antiguos. Ese es el cartel de la Guajira venezolano. Ese es uno de los grupos más antiguos que hay en Venezuela. Tiene por lo menos 30 años y todavía sigue actuando. Pero ahí también hay un poco presencia del ELN
¿Cómo se reparten eso y qué negocios ilegales controlan allí en la Guajira venezolana, que es paralela a la Guajira colombiana? Fíjate, para entender bien estos negocios criminales, tienes que entender la cadena es como la cadena de valor, pues, como ellos manejan diversos eslabones. Uno, provee vigilancia, el NAI provee protección. Otros proveen el transporte y otros proveen el transporte regional. Pero la gran cadena provee el tráfico de esa cocaína que viene quizás de Bolivia, pasa por Colombia, termina entrando por Venezuela y luego sale hacia el oriente, hacia Honduras, Belice y México. Esa cocaína es una cantidad importante. Luego hay otro tramo de la cocaína que viaja hacia el oriente de Venezuela. Entonces tenemos otra zona totalmente controlada por criminales, que es el estado Sucre. Y en el estado Sucre conviven otras mafias criminales, alrededor de 3 y 4 carteles criminales que se reparten en el estado Sucre, todos con protección de militares venezolanos, pero de diferentes fuerzas. Hay unos que tienen protección de la Guardia Nacional, hay otros que tienen protección del Ejército, hay otros que tienen protección de la Marina. Luego tú tienes otra mafia que hace control en el delta del Orinoco. Ese se llama el estado del Tamacuro, acá para nosotros. Ellos controlan el tráfico de personas, controlan la vida social allá, controlan el tráfico de armas y controlan el tráfico de personas y de drogas hacia Trinidad y Tobago fundamentalmente. La mafia que está en el estado Sucre saca droga hacia Haití, hacia República Dominicana, que son centros de transbordo, y ahí operan las mafias narcotraficantes con cierta libertad. Cierta no, total libertad. Bastante libre, pues. Luego tenemos el estado Guárico, que es el núcleo del corazón en Venezuela. Entonces ahí también son zonas controladas por planes de cárceles, porque además se da otro fenómeno en Venezuela, que también se dio en un tiempo en México, que nosotros llamamos planes a jefes de megabandas, de bandas de delincuentes que son muy grandes. Muchos de esos planes están en las cárceles. Y las cárceles, ellos dominan las cárceles totalmente. Lo que entra, lo que sale, las visitas conyugales. Es decir, las cárceles se terminan siendo como un contrafuerte, un lugar de seguro para ellos, desde ahí manejar sus negocios criminales. Y eso se da mucho en Venezuela, sobre todo en el oriente del país, donde estos ejecutivos petroleros todos tenían que pagar coimas y comisiones a estas mafias y pagar además vigilancia privada enormes y unos costos enormes para ellos poder tener algún tipo de seguridad en esa zona. Total, con la debacle petrolera que hemos tenido, esa producción se ha venido abajo y muchos de los ejecutivos de las transnacionales que estaban sujetos a la extorsión, porque la extorsión también es una fuente de ingresos muy grande, Francisco, para estos grupos, ¿no? Tuvieron que irse. Y luego tienes zonas en ciudades, en el caso de Venezuela, en el caso de Caracas, es notable, hay dos grandes barriadas enormes, que es Petare y la Cota 905, donde el control social y territorial lo hacen bandas de criminales. Hace poco fue uno muy famoso, el famoso Coqui, y el otro era un tal Wilexi en Petare. Ahorita hay una especie de paz, digamos, de distensión, pero lo que queda es que al final eso, por un tiempo, 2, 3, 4 meses, y luego se reconstituye la mafia y vuelve a tomar el control completo. Entonces, esto ha ido creando una dinámica terrible,
Bueno, y no hablemos del codo andino, nuestro codo andino que hace frontera desde Cúcuta y va hacia abajo, ¿no? Ahí están, y además hay disputas ahí entre FARC y ELN. Déjeme, David, le pregunto la frontera con Colombia, o déjeme, antes de ir a la frontera, le pregunto otra cosa. La coordinadora de todos los planes, que son las bandas de criminales que operan desde las cárceles donde están protegidos, ¿es la sinvergüenza, la mafiosa de Iris Varela? No, porque es que, como te digo, ¿Ni siquiera? Ella puede proteger a algunos grupos, pero esto es una cosa bastante más grande, esto es bastante más desintegrado. Aquí hay muchísimos intereses independientes de los otros. Lo que sí es que les piden que no vayan contra el régimen, pero ellos tienen permiso. Ahora, hay unos que se aprovechan, funcionarios se aprovechan de interactuar con unas mafias, otros se aprovechan de interactuar con otras. Bueno, el caso de Maduro es representativo. Maduro montó un sistema mafioso de obtener dólares preferenciales para crear un sistema de suministro de comida de muy baja calidad para los pobres a través de un asunto absolutamente irregular, que es el caso de este Alex Saab. Y todo ese sistema porque al final eran sistemas de lavado. Igual que hubo mafias acá que tomaron el control y ahí participan militares, participan funcionarios de PDVSA que tomaron el control del combustible durante años. Te explico una cosa, Francisco, fíjate, para que veas la dimensión del saqueo que ha sido sometido a este país y por lo tanto de su fractura. Te cito una cifra que me viene a memoria, que la calculé muy bien en su momento, que es el año 2014. En el año 2014 se vendieron en Venezuela a cero costo, a cero. Se vendieron en Venezuela 700.000 barriles día de gasolina. Ese consumo de 700.000 barriles día de gasolina, Francisco, es el consumo de Brasil. Y aquí eso ocurría delante de los ojos de nosotros. Y decían, no, pero es que la gasolina se le regala al pueblo. No. PDVSA registró por esa venta de ese año de gasolina 14.500 millones de dólares en pérdidas. Eso lo pagó uno. Nosotros estamos pagando todo eso con hiperinflación. Pero eso significó un negocio de casi 7.000 millones de dólares a las mafias. Eso es mucho más de lo que ganaban con el tráfico de drogas. Y así hicieron con los dólares preferenciales para importar alimentos, etc. Luego, cuando ya llega la debacle, que es lo que estamos viviendo, ya que nosotros estamos sufriendo 6 años de una tragedia intensa, y en los últimos 4 años la destrucción total del Producto Interno Bruto, entonces tú tienes que las monedas para mantener el control es precisamente la entrega de los territorios. Un detalle, Maduro tiene varios meses, si no años, que no sale de Caracas. Maduro ya no visita Venezuela. Fue a México, porque bueno, llegó allá y se devolvió, pero él no visita, él no va a Puerto Ordaz, él no va a Guárico, él no va a Maracaibo, él no sale de Caracas. No sale de Caracas porque no tienen seguridad, porque como no controlan la zona, no tiene garantías de que le pueda pasar algo. Y esa es una característica que te dice, no es que yo lo diga, que te lo puedo decir como analista, sino es una característica de que él habla con sus ausencias en el país. Él quisiera recorrerlo, pero ellos tienen bastante más información de la que pudiera tener yo mismo. Eso es un proxy. Utiliza los viajes de Maduro hacia el interior del país como un proxy del proceso de somalización que estamos viviendo. David, hablemos de la frontera con Colombia, que es tan importante por varias razones. Primero, porque el comercio que se da ahí totalmente en pesos es gigante, entonces eso genera un contrabando muy grande. 2, porque el negocio de dejar entrar y pasar comida y personas le está generando decenas de millones de dólares a alguien o a algún grupo al día. 3, porque por ahí se mueve toda la coca. La coca entra desde el Catatumbo, puede entrar sin ningún problema o se maneja esa entrada y después ya queda con toda libertad para salir desde Venezuela a cualquier parte.
porque el oro, que también es ilegal en Colombia, puede entrar y al revés, también para legalizar el oro y para lavar, digamos, toda esa ilegalidad que hay. ¿Quién controla la frontera o quiénes? Porque son distintos grupos. Hay trochas que son pequeñitas, vamos a decirlo así. Es una frontera muy permeable. Entonces, hay por lo menos, de La Guajira hasta Puerto Carreño, hay por lo menos unos 5 o 6 mil cruces a Colombia. Unos son más utilizados, otros son menos utilizados, pero eso es una zona absolutamente perforada. La frontera entre ambos países está muy perforada. En un tiempo, el ejército venezolano hacía mucho control social y territorial en esa frontera. Y se mantenía, digamos, técnicamente bajo control. La droga no transitaba hacia Venezuela, sino que salía por el Caribe colombiano y el Atlántico, el Pacífico. Ya con el tiempo, sobre todo desde la presidencia del presidente Álvaro Uribe, que con esa guerra frontal que tuvo contra los carteles y la narcoguerrilla, ellos encontraron refugio acá. Con tristeza te digo que mucha de la zona del sur de Venezuela es controlada por el ELN y la FARC, que llevan ya tiempo acá, tienen mucho tiempo. El ejército venezolano le cedió franjas importantes de eso. Entonces, básicamente, actúan en la frontera de ambos lados. El ELN y FARC tienen capacidad de actuar en ambos lados de la frontera. Aquí con mucha más movilidad porque puede transitar hacia el norte y manejar rutas que van hacia el Atlántico. En Colombia le tienen una franja de unos 20 kilómetros como retención. No hay un grupo, hay zonas que dominan algunos frentes FARC, algunos frentes ELN. La única diferencia entre FARC y ELN ahorita es que el ELN todavía tiene una comunicación desde el punto de vista político importante con La Habana. Ya no tanto la FARC ya se desprendió más de eso y ya esa conexión que había, digamos, de ese disfraz ideológico que utilizaban, ya se vino a menos. Todavía el ELN lo utiliza acá y actúa más en función de algunas directrices de La Habana. El resto son, también hay grupos locales, en la zona del Táchira, en la zona de Machiques, que es el sur del lago, hay grupos venezolanos que manejan esas trochas y ese tránsito de combustible, básicamente. Y todavía sigue habiendo un contrabando de combustible importante. Gran parte del diésel de Venezuela se va ahora hacia el arco minero, que te lo pongo como un país fuera de control, y gran parte se va a Cúcuta. El precio del diésel nuestro acá es cero, o sea, lo que te estoy diciendo es cero. Lo revenden a $1, sí, en las regiones más lejanas, pero es cero. En cambio, en Cúcuta, ese diésel cuesta $0.50, entonces hay un incentivo, un diferencial de precios enorme para buscar transitar hacia allá. Pero de allá también viene gasolina hacia acá. Es una frontera que te digo muy viva, pero lastimosamente los manejan esas mafias. Nombrar algunas sería como tirar un grano en el agua, porque lo que te quiero decir es que en el lado nuestro, cuando ya se pierde la institucionalidad, ya te digo, son jefecitos, jefezotes, pero todos son al final estructuras criminales que son las que imponen el orden social y territorial ahí. No hay presencia del Estado. Ahora, ¿se coordinan bajo qué? En teoría de juego hay algo que se llama las coordinaciones de mancha solar, que se dio ahorita el 11 de julio en Cuba, en La Habana. Si te fijas que esa isla está muy incomunicada, pero de alguna manera podían interpretar algo. Y ese evento de San José de los Baños, ese pueblito que está cerca de La Habana, donde causó lo que llaman Sunspot Coordination, la coordinación de mancha solar.
Cuando tú ves una mancha solar en el sol, todos saben que es una mancha solar en el sol. Entonces todos los que estaban se coordinaron y protestaron masivamente. No hubo alguien que los coordinara. Bueno, estos grupos se coordinan bajo esa misma lógica. Ellos saben que mientras no esté la mancha solar, pueden actuar a sus anchas. Y eso se resume en una lógica que es el lema de las Fuerzas Armadas que utiliza Maduro, que es leales siempre, traidores nunca. Entonces, esa es la coordinación de mancha solar de ellos. Es decir, todos los delitos se negocian, todos, a excepción de la traición. Entonces, bueno, yo te entrego el territorio, tu jefe ahí, la única condición es que a mí no me traiciones. Bueno, muchas gracias, David. Muy ilustrativo y muy triste, pero bueno, Colombia tendrá que entender que tiene una Somalia al lado, tiene una Somalia llena de mafias, llena de narcotráfico, llena de terrorismo, y que más temprano que tarde se va a expandir a Colombia, va a golpear a Colombia, va a querer golpear el centro y el epicentro de Colombia, y tendremos todos que prepararnos para, después de todo el esfuerzo que hicimos para una nueva época de violencia, digamos, muy financiada y muy estructurada desde un país que la acolita y que la promueve. Muy triste situación que desafortunadamente nos deja con pocas perspectivas y pocas esperanzas de poder ver una Venezuela libre, una Venezuela donde se pueda volver a disfrutar de la tranquilidad, y por el contrario, una Venezuela cada vez más caótica y cada vez más violenta. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, Francisco, igual, de nuevo.